Empezamos. Bien, mis amadas, estamos ahí, ¿cierto? Ya, entonces, Maestra, disculpe, no sé si pueda extender la diapositiva, sí, ampliarla. Gracias. gracias. Claro que sí. Sí, un momentito, estoy acá. Justamente quiero ampliar. Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora vamos, nuevamente voy a compartir. Ya. Ya, vamos a hacer una introducción y luego lo amplío. ¿Está bien? Muy buenas noches, mis amadas. Hoy vamos a ver la lección número 3. Adán y Eva pecan. En nuestras lecciones anteriores vimos la maravillosa y perfecta creación de Dios. Después de cada cosa que hizo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso y justo, todo era bueno en gran manera. Es decir, todo era perfecto. Y hoy veremos cómo el pecado entró en el mundo y cómo ese pecado también afecta a nosotros. Pero aún después de la caída, Dios no nos abandonó, sino que nos ha prometido a nuestro Salvador. Amén. Ahora sí, podemos ver la diapositiva en grande. ¿Me confirma, por favor? Sí, me confirma que ya está en grande. Sí, maestra, sí, Muchas gracias. está mejor. Ahora sí, mejor. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en esta noche, te pedimos que seas tolerante con nosotros, Señor, y que abras nuestras mentes y nuestros corazones y nuestros ojos y oídos espirituales para poder hoy escuchar tus instrucciones, tus mandamientos, y que podamos identificar en qué hemos fallado, y que así también, Padre, podamos identificar qué nos mandas a hacer para que nosotros podamos encaminar una vida diferente y podamos vivir en obediencia con el único deseo de seguir amándote y que hagas crecer la fe en cada una de nosotras en esta noche y pues que hagas tu voluntad. Has sembrado, Señor, cada semilla que está germinando en nosotras, en cada mujer en esta noche, Señor, conectada. Pon ese querer y ese deseo de una manera intensa para que cada día, Señor, se sientan motivados y cada día empiece a germinar esa semilla espiritual que has sembrado en ellas y que cada día despierten, Señor, con sed de conocerte, con sed de que seguir ampliando su conocimiento. Padre, bendícelas en su salud, bendícelas en su trabajo. Bendícela, Señor, en su hogar. Bendícela en su casa, en su familia, en su matrimonio, en su relación, si está de novio, novia. Padre Santo, bendícelos. Bendice también este tiempo, que es un tiempo tuyo, que es este tiempo grato de bendición que nos has elegido y has escrito en nuestras vidas, que un día como hoy, Padre Santo, 30 de junio, nos íbamos a reunir para hablar de ti, para conocerte a ti y también para conocer tu mandamiento, Señor, y tu palabra. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Y también a reconocer cómo nos hiciste, Padre. Bendice este tiempo de principio a fin. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y con ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecidas y bendecidos en todo y todas. Bien, mis amadas, hoy una vez más vamos a utilizar el método de las 4C. ¿Para qué? Para analizar la importancia de las preguntas de consolidar que tenemos hoy en las respuestas que ustedes han podido identificar en el libro de Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 24. Y finalmente vamos a poder definir juntas el concepto del pecado original. ¿Qué será el pecado original?
Vamos a conocerlo después de leer eh, pues el texto que hoy tenemos programado. Bien, mis amadas. Entonces, vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios juntas y nos ponemos en este espacio maravilloso. Bien, les invito a que podamos abrir el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del uno al 24. Por favor, voy a querer que me puedan ayudar en, en realizar la lectura y juntas podamos escuchar. Sí, mis amadas, por favor. ¿Quién me dice yo, por favor, para poder iniciar la lectura? Se Yo titula La inicio, desobediencia del hombre. pastora, si gusta. Adelante, Yolanda. Bendiciones. Desobediencia del hombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de tu palabra, Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no, no comeréis de él ni tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y se oyeron, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí Y Dios le dijo, nomás, ahí nomás, ahí nomás. Muchas gracias, mi amada Yolanda. Ahora sí, vamos a continuar con alguien más. Si me puede ayudar mi querida Mayra, por favor. Adelante. Dice así la palabra del Señor. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida. Espinos y caldos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Hasta qué versículo es? Hasta el 24. Ok. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Es tremendo este aprendizaje para el día de hoy. Y hemos dejado una pregunta en el captar. Y esa pregunta está para poder identificar el antes y el después de la caída en pecado, utilizando pistas del texto, porque la información acabamos de leerlo juntas y de escuchar toda la historia de cómo desde el inicio, cómo la mujer y el varón inocentes, puros, se fueron engañados. Pero hay algo importante ahí, mis amadas, que se llama la obediencia. Adán y Eva eran niños, como niños, inocentes, con un pensamiento puro. Usted le dice a un niño, guarde silencio porque la vaca va a venir y te va a comer. El niño guarda silencio y obedece, porque te cree que la vaca va a venir y se lo va a comer, pero la vaca no come humanos, come pasto. Entonces, miren ustedes, el niño te cree en su inocencia. No estamos justificando la desobediencia de Adán y Eva, sino que fueron engañados. Así también nosotros, mis amadas, fuimos engañados muchas veces, en diversas formas. Nosotros, pero hay algo importante en nosotros. Nosotros tenemos la decisión de decir sí o no. Es el libre albedrío que le ha dado el Señor a usted a decir sí o no. Y es en esa línea tan delgada, en ese hilo tan delgado, que está la obediencia, está que si usted se quedaba como inmortal o se ha dado lugar al pecado. Me gustaría que podamos participar en esta primera pregunta. ¿Cómo era el antes y el después de la caída del pecado utilizando las pistas de este texto? Y me gustaría la participación, que ustedes puedan hacerlo y al final yo voy a compartir también mi respuesta, porque también hice unos apuntes que le van a ayudar a usted a que podamos ver cómo usted lo ha analizado y cómo también nosotros, ¿no? Cómo también lo analicé yo y se pueda concretizar algo juntos. Mi amada Mayra, adelante. Pues antes de eso, antes de que el mundo se dañara, era una relación perfecta. Teníamos con Dios una comunicación directa con Dios. Al venir el pecado, pues eso lo vamos a mencionar ahorita.
todo era perfecto, todo era equilibrado, todo estaba en orden. No había no habían celos, no había orgullo, engaño, todo era perfecto, en armonía, como mencioné, todo en amor, en unión, en comunión. A los animales obedecían a los hombres, los llevaban no más bien porque no había el pecado, no había la maldad. Eso es lo que estoy vertiendo. A mis otras hermanas que hablen también. Excelente. Usted hizo una afirmación muy importante. Todo era perfecto. Definitivamente ese es un acierto total. Todo era perfecto. ¿Alguien más, por favor? Puede abrir su micrófono y vamos, comenzamos. Amén, hermana. Adelante, mi amada. Bueno, pues yo, igual que como con la hermana Mayra, concuerdo con ella. Antes el mundo era perfecto. No había pecado, no había maldad, no había nada. Era una comunión perfecta, una creación perfecta, porque no existía maldad. Amén. Muy bien, excelente. Todo era perfecto. Mayra dijo, era equilibrado. Había orden, armonía, amor. La señora Yolanda, la hermana Yolanda, también identificamos perfecto. Adelante, mi amada Hilaria. Gracias, mi amada Yolanda. Bueno, Hilaria y luego Sara. ok, muy buenas noches con todas mis hermanas, muy buenas noches. Buenas Mi hermana noches, mi amada. Amelia. Adelante, mi Bueno, amada. yo lo que había visto aquí es que siendo todo perfecto, en Excelente. orden, lindo, hermoso, ¿qué hace el hombre? Aquí inicia el pecado, ¿no? Empieza el pecado y las consecuencias. Empieza a ver por el pecado la desnudez de cómo era él. Empieza a sentir vergüenza de su Es propio la pecado. vergüenza. Y luego ya viene pues todo lo que tenía que hacer el hombre por haber pecado, las consecuencias de trabajar, de comer el pan trabajando y de lo que eran hermosas las rosas sin espinas y ahora ya con espinos. Y eso cada que entro a mi jardín de rosas me hace recordar, ¿no? Las espinas siempre salgo arañada, siempre por más que me cuide. Y aquí de tan hermoso como es el hombre y que hasta hoy en día nosotros lo malogramos todo. Así Dios nos es. los entregó tan hermoso, pero nosotros, aún sabiendo de Adán y Eva lo que han hecho, seguimos malogrando con nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, a veces sin querer, o a veces decimos, era broma, nomás, pero ya lo herimos a alguien, ¿no? Y esas son las consecuencias del error. De uno empezó y hasta ahora lo seguimos, no sé si nos damos cuenta, seguimos, y a diario. No hay un día en que puedo yo decir, este día no pequé. Todos Siempre los días. encuentro todos los días. Y esas son las consecuencias de nuestros propios actos, no de otros. No es que otro te odie, ya, tú cometiste el error. Nosotros mismos escogemos, ¿no? Y Adán y Eva escogió, ¿no? Desobedecer a aquel que le dijo que no, desobedeció. Y lo peor, que ni siquiera reconocen y dicen, yo he comido, sino la mujer que me has dado, la serpiente, y seguimos ahora también excusándonos, poniendo excusas, a veces sin razón, diciendo, yo no fui, por su culpa. Satanás me ha tentado, pero ¿quién es el que lo ha hecho? Nosotros Nosotros. mismos. Gracias, mi Muchas gracias, mi amada Hilaria. Perfecta. Muy acertada. Tremenda la respuesta. Sara Rodríguez. Buenas Excelente. noches para todas, Buenas noches. bendiciones. Bueno, pues yo me puse a leer la palabra y como siempre encuentro cosas nuevas para mi vida. Excelente. Aquí
La creación era perfecta, un mundo ideal, Excelente, sí. orden, armonía, propósito divino y había propósito humano también, porque Dios pensaba en ese propósito para el ser, para la criatura, diseñados para cuidar. Nos enseñó la unidad, porque en la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres trabajaron en esa creación. Privilegiados dentro de la creación, el hombre, la mujer, privilegiados dentro de esa creación. Dios siempre el centro de la vida y principal autor de esa creación. Todo muy bonito, hermoso. ¿Qué tenemos hoy? Comparo con el mundo de hoy. Caos, conflicto, deshumanización, consecuencias de elección humana erradas, degradación ecológica, de tener dinero, explotan los minerales que hay en la tierra y luego queda una, después de sacar las esmeraldas y el oro, queda una tierra árida que no sirve para la vegetación ni para sembrar los alimentos, para Ya cultivar. no. Siempre son las decisiones que el hombre, que tanto yo como otras personas hemos hecho, decisiones de elegir personas que las cuales no debían de gobernar una región. Materialismo, egoísmo, individualismo. Todos quiero ser yo, primera yo, segunda yo, tercera yo, y nunca pensar en el otro. Divisiones culturales. Este país es más que el otro, o este es más que el otro. No, todos somos iguales. Todos somos iguales ante la presencia del Señor porque Él nos creó a todos iguales. Sopló el aliento de vida en nosotros igual. También viene los problemas sociales, la confusión, la dispersión y el no entendernos como la Torre de Babel, construcción en la cual todos quisieron ser creadores, pero Dios los confunde. Y llegó el momento en que no se entendieron y tuvieron que terminar la edificación. Este mundo, yo hablo por mí, en mí hay todavía egoísmo, claro que sí, individualismo, pero siempre le pido al Señor que me dé la fortaleza para ser testimonio ante el mundo, ante las personas, ante todas aquellas personas que llegan al lado mío, que yo no sea piedra de tropiezo para que Él no se salve, sino que la salvación nos llegue a todos, que Amén. todos lleguen a conocer la verdad que es Dios, así como yo un día estaba equivocada como católica, el Señor envió y colocó medios para que yo descubriera y buscara un Dios verdadero. Amén. Eh, Le cuento, yo 60 años católica, llevo 15 años cristiana, Amén. 60 años en catolicismo, trabajando en las misiones, bueno, pero el Señor un día, como a Pablo, no debe estar aquí, sino ir allí a aquel lugar. Y fue en el momento en que me envió y me dio medios para conocer a un Dios verdadero, real, sin idolatría, sino un Dios verdadero. Y nada, yo muy agradecida con el Señor y con cada persona que ha llegado a mi vida para orientarme y para guiarme en su palabra. Y con el deseo siempre de conocerle más, de seguirle y de ser testimonio para los demás. No tanto el hablar, sino el actuar. Ex- Y eso solo lo logro y lo alcanzaré con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias. Mi amada Sara, nos has dado una respuesta muy amplia, abarcando todos los aspectos casi de lo que embarga la vida, la naturaleza.
y pues todo lo que permite nuestros ojos ver en la época actual. Antes todo era paz, no habían conflictos, no había contaminación ecológica, con la única ambición de querer tener más que otros, de querer ser millonarios, el amor por el dinero y querer hacer riquezas aquí en la tierra de manera equívoca, porque Dios nos manda que no tengamos riquezas en la tierra. No nos esforcemos por eso, sino que más bien nos esforcemos por hacer riquezas en el cielo, para el cielo donde no hay ladrón que hurte y no hay polilla que destroce, ¿no? Que quite, que malogre todo. Entonces, cuando usted habla de las divisiones culturales, todo eso en realidad se da solamente con la única ambición, amadas hermanas, del amor hacia el dinero, para tener más, para las riquezas. Y eso destruye. Hay muchos celos, hay mucho egoísmo, y todo eso genera caos, corrupción. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen demasiado egocentrismo y son personas egoístas y mezquinas. ¿Qué significa eso? Que solamente desean para sí y no quieren compartir. Adelante, Gisele, adelante. Noches a todas mis amadas hermanas, Dios las bendiga. Yo puse 3 puntos, algunos ya los tocaron, pero bueno, lo voy a decir. Amén. Lo primero es la vergüenza, ¿sí? Que ellos sintieron, inclusive en el versículo 6, 7 le dice el Señor, no, perdón, en el 8 le dice cómo sabían que ellos estaban desnudos. Y es una pregunta que les hace porque inclusive si vamos unos versículos antes, en el versículo 25 dice la palabra que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea que entra como una vergüenza en ellos. Otro punto más es que en el versículo 3 le dijo Dios que no coma, sino que si no iban a morir, ¿sí? Pero no está hablando de una muerte quizás física, sino una muerte espiritual, ¿no? Entonces hay como una consecuencia de la desobediencia en ese punto. Y el otro que puse es la expulsión del huerto del Edén, ¿sí? Que hay una expulsión, o sea, hay una consecuencia que trae, ¿sí? Para que no coman del árbol de la vida, dice la palabra. Bueno, esos son los 3 puntos que yo destaqué. Y son lo principal. Los otros que se ha mencionado también son importantes porque es parte de nuestra realidad. Y lo que acaba de mencionar Giselle es exclusivamente literal lo que nos menciona la Biblia. Por eso les voy a compartir a ustedes con todo lo que ustedes han podido compartir entre nosotras. Ahora voy a compartir yo y vamos a encontrar que es lo mismo. Lo que ustedes han identificado ahora es lo que voy a mencionar ahora con ustedes. El antes, según mi análisis, todo era perfecto. Todos hemos coincidido en perfección. Todo era perfecto. Después, todo fue pecaminoso, sin posibilidad de ser perfectos. Identificamos que Dios nos creó perfectos y luego nos quedamos imposibilitados de ser perfectos. O sea, antes éramos perfectos y después pecaminosos, imposibilitados de ser perfectos. Perdimos todo. Su compañera Giselle dice, hay una consecuencia y esa consecuencia es que perdimos. Nosotros perdimos y perdimos la perfección. Otro punto, antes vivirían para siempre. O sea, nosotros éramos inmortales. Después del pecado, mortales. Lo que identificó Giselle, hay una consecuencia. Le dijo, si comes, pues entonces morirás. ¿Cierto? Entonces, antes estábamos diseñados para ser inmortales, para vivir para siempre. Pero después nos hicimos mortales. ¿Y a qué se refiere? Habla de 2 puntos importantes. En lo espiritual
y en lo físico. Por eso morimos. Por eso nosotros tenemos fecha de caducidad. Mi padre murió el sábado, este sábado. Ayer lo dejamos en su morada eterna. Reflexionaba, mis amadas, sobre este texto, esta tarea que había dejado para compartir con ustedes. Y ahora estábamos como en el inicio, después del pecado, sin posibilidad de ser perfectos ya. O sea, perdimos la inmortalidad para convertirnos en mortales. Esas consecuencias las disfrutamos ahora. Perdemos a nuestros seres queridos, hijos pequeños. Hay esas enfermedades, todas las enfermedades que denigran nuestro cuerpo, degradan el cáncer, el SIDA, la diabetes y otras enfermedades que atacan al hombre para destruir su carne física. Por eso adelantamos la muerte y se presenta la muerte y morimos. El tercer punto para mí, el trabajo era algo gozoso. Eso fue antes del pecado. Después del pecado, se convirtió en algo doloroso. Por ejemplo, el dolor del parto para las mujeres y un deseo desordenado hacia su marido. El hombre sufriría en su trabajo. Hay trabajos esforzados en la actualidad y mucho tiempo dedicamos al trabajo. Dejamos la casa, los hijos y dejamos de disfrutar nosotros mismos, a nosotros, lo que tenemos. En vez de estar tal vez en viajes, disfrutando y conociendo cosas, estamos dedicados a nuestro trabajo, ocupados tantas horas y perdemos esos tiempos para nosotros y lo dedicamos al trabajo. Y ahora las leyes se han creado para trabajar en el Perú, por ejemplo, hasta los 60, 65 años. Pero hace una semana se ha publicado una ley que necesitamos trabajar, en el caso de los profesores, hasta los 75 años. ¿Cuándo será entonces la época de disfrute de este profesional? Si a los 75 años ya ni se llegará tal vez por la mala alimentación que se tiene ahora. Ya no hay alimentos naturales y orgánicos, sino la gran mayoría de alimentos ahora son eh, transgénitos, ya no tienen la esencia original. Y estos alimentos pues generan en el ser humano todos los tipos de cáncer. Y según nuestra, nuestra programación genética y en base a nuestra alimentación, está susceptible o no nuestro cuerpo. Entonces, eh, estamos vulnerables siempre. En el cuarto punto está el antes, teníamos una creación perfecta y en pura armonía, como se ha mencionado en la participación de ustedes, perfecto, equilibrado, ordenado, con armonía, con amor, con propósito. Y luego todo se desordenó, había mucha vergüenza. Antes no se necesitaba trabajar, ahora trabajamos porque Dios ha ordenado que como no has obedecido y tenías todo para el alimento en tu vida, pues ahora como has desobedecido, ahora vas a trabajar para conseguir tu pan. Antes no habían espinas en las rosas, es cierto, todo era armónico, hermoso, no destruía, no dañaba nada, todo estaba en paz. Ahora hay espinas por todo lado. Encontramos los conflictos, las divisiones, los problemas, hay egoísmo y todo. Después, la creación fue corrompida, calamidades, enfermedades y finalmente la muerte. Eso es ahora. Teníamos un antes. Podemos resumir que todo era en perfección. Y ahora, el después, tenemos esos problemas. Problemas que finalmente terminan en muerte. Y eso es triste, porque ¿qué hizo Dios al final? Tu compañera Giselle lo ha mencionado. Había consecuencia. ¿Qué hizo Dios? No, los echó del lugar santo. Los echó porque ya no estaban puros, o sea, ya habían perdido esa posibilidad de ser perfectos, siendo perfectos. Adelante, María.
María, Hola, buenas noches. Sí, buenas buenas noches. noches. Yo acá quería hacer una pregunta, porque en el huerto del Edén mencionan dos árboles. Sería el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Leyendo, quería saber eso, ¿no? Que al principio, bueno, Dios hizo todo perfecto, creó dos árboles, el de la vida y el de árbol de la ciencia, donde comieron, bueno, el fruto, ¿no? Que no tenía, el fruto prohibido. Pero el árbol de la vida, a lo último, en 3:22, que habla sobre el árbol de la vida, dice que al hombre lo expulsó para que no comieran también del árbol de la vida, porque si no iban a ser inmortales. Esa era una pregunta, porque lo leí del 2, versículo 2, y después del 3 también. Ya, Si no me equivoco, es así. O sea, había dos árboles. Ellos donde comieron eran del árbol de la ciencia, que era del bien y del mal. Pero después Dios los expulsó porque como desobedecieron, entonces dijo, bueno, van a seguir desobedeciendo, para que no sigan desobedeciendo, lo echó, ¿no? Para que no comieran el árbol de la vida, que era, si comían eso, iban a ser inmortales. bien. Leyendo, ¿no? Esa Esa era mi... es una buena Sí. pregunta y la verdad es muy interesante y la respuesta va ahora. El árbol de la vida, o sea, en general, todo lo que había creado el Señor era el árbol de la vida, porque todo era bueno para comer. Solo había un árbol que es del bien y del mal, que no tenían que comer, solo uno. El resto del árbol es porque nosotros éramos inmortales, estaba listo para comer, para ser comido. Pero una vez que ha comido el árbol prohibido, ya no podía comer más, no podían seguir comiendo más del alimento que tenía el árbol que nos daba la vida eterna. Porque todos esos frutos que estaban ahí eran los alimentos de la inmortalidad. Todo era bueno y perfecto. Entonces, como ya se marcó, ya desobedecieron, no podían volver a comer del árbol de la inmortalidad, del árbol de la vida. ¿Comprende usted eso? No sé si aclaré su respuesta, su pregunta. Sí, ahora entendí. Gracias, Muy profe. bien, muchas gracias. Bien, mis amadas. Vamos entonces a continuar. Si hubiera alguna pregunta más, porque hasta ahí terminé y terminamos esa primera parte. Vamos a seguir contando. Vamos a seguir contando. A ver si hubiera algún voluntario que podría conversar, contarnos a nosotros en resumen, todo este texto. Si no la hay, y me gustaría a mí compartirlas porque hice 3 párrafos pequeños identificando, así como lo hizo Giselle, súper sintético. Y pues, si lo tiene, por favor, si alguien puede participar, estamos listas para escucharla. 1, 2, 3. ¿No hay? Entonces yo voy a comentarles lo que he podido extraer. Escuchemos. La serpiente, el animal más astuto de todos los que Dios había creado, se acercó a la mujer y le preguntó, ¿de veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió, aquí está para aclarar una pregunta que se hizo hace un momento. ¿Podemos comer del fruto de los árboles del jardín? Todos eran bendecidos y eran árboles de la vida. Pero Dios dijo que no comamos del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquemos para que no muramos. O sea, ahora respondemos que solamente había un árbol. Ahora sí aclaramos esa pregunta que se aclaró ya con antelación, ¿cierto? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Ya? Si comían eso, entonces
íbamos a convertirnos en mortales. Entonces la serpiente le dijo, no es cierto, ahí está la mentira, pues. No es cierto, no morirán. Dios sabe que cuando coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Miren ustedes, una patraña, una mentira. Su palabra lo dice, lo describe el Señor como astuta, pero ese adjetivo de astuta, pero en el campo de la maldad. Cuando oyeron la voz del Señor, Dios, que pasaba por el jardín, se escondieron entre los árboles. Pero el Señor los llamó, ¿dónde estás? Adán respondió, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y descubrió, comiste del árbol del que te mandé que no comieras. Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. El Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Amadas, en cierto modo, nosotras las mujeres somos vulnerables y en realidad Adán vulnerable, Eva vulnerable. ¿Saben por qué, mis amadas? Porque en ese momento, no estoy justificando, Adán y Eva eran dos personas donde no había la suspicacia, no había la maldad, eran personas frágiles, fáciles de engañar. Por eso la Biblia le describe a la serpiente astuta. Por eso Dios conocía su creación, Dios conoce su creación. Entonces, se dio todo este proceso de cerrar un ciclo y aperturar otro ciclo. Y nosotros fuimos echados. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, serás maldita, más que todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿En algún momento ustedes se han preguntado qué es el calcañar? Es en una parte del pie, en la parte de atrás del pie. Ese es el calcañar. Ahí, talón aquí. el talón del pie, la parte detrás del pie, es el talón. Ahí le va a morder la serpiente a la mujer. Pero la mujer pisará la cabeza de la serpiente. ¿Cómo lo hará? ¿Por qué a la mujer? ¿Saben por qué, mis amadas? Porque ahí está la promesa de Dios. Mis amadas, ahí está la mujer. Pisará la cabeza de la serpiente. ¿Y sabes por qué hizo el diablo caer a la mujer y a Adán? Mis amadas, porque ella era el peligro. ¿Por qué ella era el peligro? Porque la mujer fue creada y diseñada por Dios. Y pues dentro del plan de salvación de Dios, la mujer le destruye a la muerte, al diablo, a su plan macabro, todo lo destruye, porque es la mujer quien ha tenido el proceso de gestación de nuestro Salvador. Por eso quería destruir a la mujer. Por eso.
Y por eso Dios ahí hace esa promesa. Dios ahí le dice, ahí da la promesa. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la mujer. Nosotras, mis amadas, siéntanse sagradas, bendecidas, elegidas, llenas de gracia, porque así la encontró Dios a la mujer, llena de gracia. Ustedes pueden ir y ver en el libro de Proverbios, está como Dios describe y trata a la mujer como las piedras más preciosas. Así nos trata Dios a nosotras. Y pues el plan de vida y de salvación de Dios, amadas, está que la mujer, por medio de una mujer, iba a traer a su Salvador. Por eso la mujer le iba a destruir a todos los planes de la serpiente astuta. ¿Quién era la serpiente astuta? El El diablo. diablo. Pues ahí está el plan de salvación que Dios revela aquí en esta parte de la historia. A la mujer dijo que su dolor en el parto aumentaría y que su deseo estaría sujeto a su marido. Y al hombre le dijo que por su causa la tierra sería maldita y con dolor obtendría su alimento todos los días de su vida. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, es decir, hasta que muera, volverá a la tierra a donde fue creado. Porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Ahí está, mis amadas, la descripción y la razón por el cual nosotros morimos. Regresamos al polvo por haber comido en desobediencia lo que era perfecto para nosotros, lo que era bueno, lo que era inmortal. ¿Tuvo consecuencias? Claro que sí. El Señor Dios les hizo túnicas y pieles y los vistió. Y luego hizo algo doloroso, esa consecuencia que lo ha citado una de sus compañeras hace un momento. Y luego los expulsó del jardín y colocó en el jardín querubines. Los querubines son una especie de ángeles gigantescos, hermosos y bellos. Y los colocó y colocó querubines y además una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida, o sea, para que no regresen a comer ese árbol porque ya todo se iba a dañar, porque ya perdieron, pues es como que usted perdió en alguna competencia y no puede regresar porque ya no es, esas no son las reglas, porque todo lo que hagamos y decidamos, por eso es necesario, mis amadas, no tomar decisiones cuando estamos emocionalmente enojados. Guarda silencio, toma un tiempo y métete en oración con tu Padre, con nuestro Padre, y tómate un tiempo para decidir que todo sea consultado con el Padre, en el nombre de Jesús, porque Jesús da la receta. Todo lo que pediréis a mi Padre, pídele en mi nombre y Él lo hará. Entonces, la receta está. Vamos a ponernos con nuestro Padre en oración y lo que el Señor ponga en ti, en tu intuición, vas y va a ir aflorando porque sabemos que la guía del Padre es buena, agradable y perfecta. Mis amadas, realmente impresionante cómo esta lectura hemos podido abordar. Ahora sí, cerramos ahí y vamos a pasar a considerar quiénes son los personajes de esta historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Adelante, mi amada Mayra. Bueno, yo lo que apunté era supuestamente pues Dios, que es el principal. Obvio, Dios está presente ahí.
Está la serpiente, Eva, Adán, los querubines, la espada que son, la espada es por los objetos como tal. Y eso es más o menos lo que yo apunté. Estaba Dios, la serpiente, Eva y Adán, y los querubines. Los querubines, excelente. Excelente. ¿Alguien más, por favor? Muchas gracias. Edith, Edith, adelante. Sí, profe, buenas noches. Igual como dijo la hermana, es Dios, es Adán, Eva, la serpiente, los querubines, el diablo. Bueno, ¿qué es la serpiente? Sí, excelente. Muchas gracias. Sí, es correcto. Todas las respuestas, todo lo que han mencionado es correcto, todo lo que está. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Vamos, segunda pregunta. Eh, Mayra, adelante. Ay, Está, su ok, manito está ahí. tenemos los árboles, pues el del bien y el del mal, el de la vida que lo menciona, su fruto, que no es una manzana, eso lo puso No, el hombre acá. simplemente fruto es. Dice un fruto, no dice No te que fue una escribes que manzana. es manzana, pera, naranja, no, simplemente No, dice su no fruto. especifica qué Es fruto. un mango, porque la mujer mangonea. Como un chiste, ya. Estaba Vamos. el jardín, pues el jardín, obvio. Las hojas de la higuera con que Dios pues cubrió, Ujú, que se cubrieron ellos. Las túnicas de piel que sí. Dios les hizo. Ahí sí te menciona la espada. Estaba la espada. La Y, espada encendida. y Excelente. más o menos eso fue lo que yo pude sacar. Yo sé que hay más Excelente. cositas, pero Hasta el momento también es lo que encontré. También lo que encontré. Excelente la respuesta. ¿O alguien más encontró algo más y tal vez estaba faltando añadir ahí? Ya, perfecto. Vamos entonces a la tercera pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? en el jardín en el huerto, jardín. En el huerto, el cual se llamaba Jardín del del Edén. Edén. Amén. Excelente, vamos, muy bien, excelente todas. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Después de la creación del hombre. Después del séptimo día. Exactamente, no lo describe. No sabemos cuándo, cuánto tiempo habían pasado. Pero ocurrió después del séptimo día, después de la creación. Excelente. Sara, adelante, vamos. Bueno, yo digo que esto ocurrió en la historia en los primeros días después de la creación, Sí, en el es, jardín. sí, es correcto eso. Después de la creación, obvio. Y eran los primeros días dentro de la creación, después del día séptimo. ¿Cuál es el problema, mis amadas? ¿Cuál es el problema? Que ustedes La, han podido desobe- identificar. la desobediencia. Gracias, María. La desobediencia. Ujú. La desobediencia, como dijo hermana Tere, y sus consecuencias. La desobediencia y sus consecuencias. Ya, muy bien, un ratito. Sí, creo que deje de compartir, ¿verdad? Algo pasó. No, Deje de compartir, hermanas. ¿O no? no, yo la veo. Sí, hermana, Ah, no se ve. Ahora no se sí. ve. Si deje de compartir es que toque algo acá. Sí, un momento, vamos a responder. Vayan buscando su respuesta y yo identifico acá. Cerré cerré justo acá. A ver, uy, uy, ¿qué pasa? Creo que es esto. Mm, Bien, mis amadas. No, no es esto.
Ya, ahora sí. Creo que puedo hacer esto. Uy, dejé de comprar. Sí, algo pasó, mis amadas, y no puedo, pero vamos a verlo acá. Estamos en la lección 3 y pues voy al Zoom y comparto. Y ahora sí, ya lo tengo abierto y comparto. Bien, seguimos. Ya. Ya, ahora sí estamos. Estábamos viendo muy bien y pues no toqué algo que no debería. Ya, ¿cuál es el problema que identificamos en esta historia? Me han mencionado que La desobediencia. la desobediencia y sus consecuencias. ¿Qué más identificamos? La mentira de la serpiente. Excelente, la mentira. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos, mis amadas? ¿Hay algo El que pecado, hizo? el ¿Cómo? pecado, el pecado. Sí, sí, el pecado. Las excusas. El La, pecado. Excelente, las excusas. la rotura espiritual. La rotura espiritual. ¿Alguien más tiene algo más que identificado? La expulsión del Edén. Ya, la expulsión, aunque la expulsión es una consecuencia, Ujú. es una consecuencia. La pregunta es, ¿cuál es el problema? Ok. Obedecieron más a la serpiente representada en el Satanás que Ah, a la obediencia divina, a la orden del Señor. así Sí, es. Ujú. creyeron más a la mentira que a la A verdad. la mentira que a la verdad. Y Claro, pasaron de ser seres espirituales a seres mortales. imagínese. Mira, pero ¿habrá habido algo en la mujer? O sea, eso es ya una respuesta inferencial, ¿ah? Hola, profesora. No es una respuesta literal. Mire, escúcheme, porque si usted recuerda en el pasaje, cuando la serpiente le dice a la mujer, mentira, le dice, ¿no? Mentira, serás como Dios, le dijo, ¿cierto? Ajá. Serás como Dios, le dijo a la mujer. Y la mujer, mire, en algunas versiones de los Pues, textos, la mujer dice, ¿no? Y vio el fruto que era bueno, y vio el fruto que era bueno. Y ahí tomó su decisión. Lo cogió, pues, y lo masticó, ¿cierto? Ujú. Entonces, en esa mentira que estaba ahí presente, hay un adjetivo, no, un verbo que se titula la tentación. Se llama tentación. El problema más grande que ha habido en este momento entre la serpiente y la mujer fue la tentación. Obviamente, eso ha tenido una consecuencia, rotura espiritual, se ha pecado, se ha perdido la perfección, la inmortalidad y todo, todo, todo como una consecuencia. Pero lo que realmente pasó ahí es que ha habido tentación. Y miren, amadas, nosotros somos tentados por todo. A los que están enfermos, por ejemplo, con diabetes, les dicen no volverás a comer azúcar. Sin embargo, una vez al mes no hace daño, lo tomo. Me han dicho que no. Sin embargo, en mi mente digo, una vez al mes no hace daño y lo tomo. Estoy comportándome como Eva.
¿Qué tiene ella? Tentación. Y nosotros todos los días estamos tentados a comer lo que no debemos, tentados a utilizar aplicaciones que no debemos, como por ejemplo Netflix, series de Netflix, TikTok, donde pasamos mucho tiempo, que son herramientas, que son distractores, que nos hacen daño, dañan la mente, los ojos, la audición, etcétera. Quitan nuestro tiempo, malogran nuestra forma de pensar, desvían nuestros pensamientos. ¿Hace daño o no hace daño? Esas aplicaciones se han creado con el único fin de que cuanto más lo utilices, más se enriquezcan los creadores. ¿Se dan cuenta? Somos utilizados y como son aplicaciones fáciles de utilizar y son distractores, o sea, nos distraen, nos divierten, no, es que lo hacen así para distraernos. Incluso ahora he podido ver aplicaciones donde implican a que juegas y te ganas algunas monedas monetizadas. He podido ver y están a la moda acá en el Perú. Entonces, todos los días estamos siendo tentados. Así también es tentado el varón en el trabajo, las mujeres tentadas en el trabajo, tentadas a hacer actos de corrupción, de favorecer a familiares, a conocidos, a vecinos, etcétera. Y eso está en contra de la ley. Pero sin embargo lo hacemos. Están tentados a la infidelidad, están tentados a hacer cosas indebidas y etcétera, etcétera. Todos los días los seres humanos estamos enfrentando la tentación de distintas maneras, pero la tentación aún sigue vigente, no se ha ido, sigue con nosotros. Pero está en nosotros tomar esa decisión de decir hasta aquí nomás y no. Te cierro aquí, te cierro allá, te cierro por acá, te cierro por todo. Está en nosotros. Ese punto importante, decirle que no, no a la tentación. Aprendemos a identificar que Dios no es el que tiene. Dios no tenta, porque Dios no tiene por qué tentar. Él no es cosa de maldad. Dios es perfecto. Por lo tanto, Él no nos mete en tentación jamás. Jamás nos ha metido en tentación. ¿El pecado entró al mundo? Sí, por esa tentación y por esa decisión que ha tomado Eva de comer el fruto. En ese momento se le abrieron los ojos a Eva. ¿Y cuáles? Al entrar ese pecado, se le abrieron los ojos y entró también en ella los dolores de parto y la dominación del hombre. El trabajo duro, la muerte. Todas esas cosas ingresaron, amados, como consecuencia. Y además, la mujer y el varón fueron expulsados del jardín. Pregunto, ¿se soluciona el problema? ¿Se soluciona, mis amadas? Sí. ¿Sí se soluciona o no? A ver, vamos al versículo 3:15. ¿Qué dice el versículo 3:15? 3:15, a ver, ¿lo puedo leer? Sí, adelante, por favor, ayúdenos. 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Excelente. Pondré Mis amadas, enemistad. este tiene un significado profundo. No es solo ese versículo, sino que eso se amplía y ahora lo vamos a entender, lo vamos a explicar. Este versículo es la primera proclamación del Evangelio en la Biblia, aunque fue pronunciado como parte del juicio sobre la serpiente. Al mismo tiempo, una palabra de esperanza para esa humanidad caída, porque ya había entrado el pecado. ¿Sí?
Ya habían las consecuencias, ya se había votado, ya entró la muerte, ya entró todo, ya estábamos fuera, ya estábamos, como se dice, derrotados. Pero Dios, en su infinita misericordia, castiga, le maldice a la serpiente y a la mujer le echa con el varón, pero le da una esperanza. ¿Ven? Entonces, la expansión, la expresión su simiente, literalmente se refiere a la descendencia de ella. Apunta no solo a la humanidad en general, sino en forma más específica y profética a Cristo, quien nacería de una mujer sin intervención del hombre. Ustedes van a poder revisar el versículo en Gálatas 4:4 y si lo tienen ahí rapidito, si nos pueden compartir leyendo ese versículo bíblico en Gálatas 4:4. Yo tengo mi Biblia manual para no distraer mucho, tal vez ustedes están con el aplicativo, rápidamente lo pueden buscar en Gálatas 4:4. Ahí está la especificación de lo que acabo de decir. Amén, hermana. Ok. Yolanda, por favor, muchas gracias. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Amén. Decimos, ¿a qué se refería esto? Que la mujer le pisará la cabeza. Es decir, lo hundirá, lo derrotará. ¿Quién? Porque nuestro Salvador nacerá de una mujer mortal. Amén. Ahí está. Lo acabamos de escuchar. Mis amadas, esta promesa anuncia que la línea humana vendrá, de la línea humana vendrá un Salvador que destruirá finalmente el poder del diablo. Por medio de su sufrimiento y muerte, Cristo, herido en el talón, en la cruz, aplastará la cabeza de Satanás y destruye su dominio y su poder sobre el pecado y la muerte. Significa, mis amadas, que con la muerte de Jesucristo, con su sangre derramada, pagará toda esa deuda que ha hecho Adán y Eva y ha trasladado la deuda a toda la humanidad. Dentro del plan de salvación está que Dios permitirá, eligiendo a una mujer, y en esa mujer elegida, donde Dios ha hallado gracia, pondrá a su herencia, quien fue Jesucristo, que nació de una mujer mortal, y él se convirtió siendo Dios en humano, pero no dejó de ser Dios, porque no olviden que la concepción fue directamente de Dios. Y no, la mujer era pura, no tenía ningún contacto aún con ningún varón. Entonces, si ustedes más adelante van a leer la Biblia y la historia y van a encontrar la explicación que José, durante el embarazo de Jesús en María, no ha tenido ningún contacto sexual. Porque ella, durante todo ese tiempo de gestación, ella fue apartada y dedicada para el Señor y toda su gestación. Posterior ya, Jesús tuvo hermanos biológicos, claro que sí. Después, posterior al nacimiento de Jesús, porque Jesús es santo, santo, santo. Bien, entonces, mis amados, la palabra enemistad indica una separación radical entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. El texto revela el inicio del conflicto espiritual que atraviesa toda la historia humana, la lucha entre la fe y la incredulidad, la iglesia y el mundo, Cristo y Satanás. Dios mismo establece esta enemistad
preservando así la promesa de salvación y evitando que el ser humano permanezca aliado al mal. Mis amados, mientras nosotros no tengamos a Cristo en nuestra vida, y de tener a Cristo no es cosa nuestra, eso sí quiero que ustedes sepan, ¿eh? La decisión de tener a Cristo en nuestra vida no es nuestra. Y ahora mismo les voy a demostrar. Vaya usted al libro de Juan, capítulo 1. A ver, un ratito. 1:12. A ver, vamos a ver. Un momentito. 1:12 y Amén. 13. 1:12 y 13. A ver, capítulo 1, versículos 12 y 13. A ver si no me estoy equivocando. Póngalo, Amén. por favor, a ver si lo puede buscar y si lo puede leer. A ver, Amén. 1:12 al 13. A ver, vamos. Más alto. Mas a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Es el 11. Mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ajá. Ni de voluntad de carne, ni de varón, sino es voluntad de Dios. Por eso, mis amados, Dios no se va a presentar delante de ti, así como usted y yo estamos frente a frente. Dios no se va a presentar así. No. Así que no creas en algún momento te dicen, Dios me ha hablado mirando. Eso no es cierto, eso es falso. Estamos leyendo. Porque Dios es santo, 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 y no se va a presentar delante de ti de manera audible. ¿Sabes por qué, mis amadas? Porque Él es Dios y nosotros somos pecaminosos. Él no se puede. Si ustedes recordarán, cuando Dios le hablaba al pueblo, cuando le liberó con su líder Moisés, Él ha puesto una cerca en el lugar santo donde iba a dedicarse al pueblo. Puso una cerca y le dio instrucciones a Moisés y le dijo que nadie toque la cerca y que nadie pase la cerca, porque si pasa y si toca morirá, porque este es lugar mío, es santo. Por eso Dios no puede venir a hablar a una persona mortal, Dios me habló. No, eso no es cierto. Mis amadas, ustedes acaban de leer un versículo bíblico. Un versículo bíblico que para ser de Dios, dice ahí claro, todos los que dice todos los que aceptaron. Pero esa aceptación no es voluntad de hombre, es obra y gracia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo les agradezco tanto porque Dios está cumpliendo y está haciendo la obra con ustedes. ¿De qué manera? Vayan al libro Juan 13:20. Vayan al libro de Juan 13:20. Y por favor, si alguien lo puede leer. Juan 13:20. Amén. Puede leerlo, por favor. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué quiere decir eso, mis amadas? Que Dios utiliza a sus discípulos, a sus elegidos, para hablarte. Y lo que usted está haciendo ahora es prepararse, recibir a quien Dios ha elegido para hablarte. Y esta no es palabra de hombre, esta es palabra de Dios. Disculpen, y el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe, dice Jesús. Y recalca, y si a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Quién le envió a la tierra a Jesús? Dios. El Padre, Dios.
¿cierto? Entonces, por eso él dice, el que a mí me recibe, el que recibe al que yo enviare, es decir, a sus discípulos, a sus elegidos, ahora ustedes han venido a Academia Cristo, que es una herramienta que Dios utiliza para hablar a través del Zoom con sus profesores, que son sus discípulos, para hablar con ustedes. Y Él está hablando a ustedes ahora. Y si ustedes están recibiendo esta palabra, han recibido a quien Él envió, a Jesús. Están oyendo. Y le están oyendo Amén. al Padre. Porque Él está hablando ahora a través de esta voz, a través de Zoom. Les está hablando a ustedes. Amén. Entonces, miren, Amén. Dios, dentro de su plan de salvación, dice que ha puesto esa enemistad. ¿Y para qué? A Jesús, quien iba a nacer de una mujer para destruir ese plan macabro de Satanás. Porque él quiso apoderarse de la humanidad. Pero Dios no lo permitió y puso este plan de salvación de que Jesucristo, siendo el mismo Dios, nacerá mortal y morirá. Y resucitará al tercer día, pues venciendo al diablo y a la muerte. Y con todos sus planes, destruyéndolos. Y él levantó en victoria al tercer día, dándonos a nosotros la resurrección, la paz, la salvación, la sustitución, la salud, la felicidad y un espacio como hijos de Dios, coherederos con Jesucristo. Entonces, a partir de la fecha, usted estate tranquila, porque Jesús, nuestro Salvador, le ha dado la bendición a usted. Amén. ¿Cómo podemos acceder a eso? Bajo algo muy importante, a través del bautismo. Si usted ha sido bautizada ya en alguna iglesia católica, cristiana, evangélica, pentecostal, si usted se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted es un hijo y una hija de Dios ya. No necesitas volver a bautizarte, porque te bautizaste ya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es religión, mis amadas. No es religión. Porque lo que se está haciendo en ese acto del bautismo, mis amadas, es cumplir con el mandamiento de Dios, bautícese y arrepiéntase. ¿Ven? Entonces, una forma de ser hijos de Dios es a través del bautizo. El bautismo es una herramienta que utiliza Dios para salvarlos y separarlos de la vida pecaminosa del mundo, a tener un nuevo nacimiento con Cristo y a ser usted un hijo de Dios y coheredero con Cristo. Aunque Adán y Eva escucharon palabras de maldición y consecuencia, la primera palabra de gracia también vino ese mismo día. Dios no destruyó a los pecadores, sino que permitió un redentor. Los echó e hizo la promesa. En el versículo 3:15, se cumple plenamente en Jesucristo, quien vence a Satanás y restaura la relación rota entre Dios y el ser humano, mis amados. No sabe cuánta paz y tranquilidad nos da a nosotros escuchar este estudio bíblico, porque nos permite conocer a profundidad el plan de salvación de Dios con nosotros. Y eso solamente evidencia el inmenso amor de Dios con su pueblo. Ustedes pueden comprobarlo en la Biblia, en, en el libro de Juan 3:16. Si tienen ahí a la mano, revísalo. Juan 3:16. ¿Por qué no se ha dado Dios esa promesa en Génesis 3:15? ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento no le ha matado a Eva y a Adán, si tiene todo el poder? ¿Saben por qué, mis amadas? Ha dado esa promesa
de que va a destruir la mujer, le pisará, le hollará la serpiente. Y no nos ha matado a nosotros. Busque Juan 3:16. ¿Por qué creen? De tal Búsquela y manera, léelo, por favor, si alguien lo puede hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Dice la Adelante. palabra, dice la palabra en Juan 3:16. Porque de tal De tal modo manera amó al es el mundo mundo que ha que dado ha su dado Hijo. a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea No se no se pierda. pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Por qué, mis amadas? Porque Dios amó y ama. Y no ama poquito. Tanto, tanto, tanto ama a Dios. Tanto te ama a ti, tanto me ama a mí. Tanto, tanto, tanto. ¿Cómo no seguir nosotros correspondiendo? Si tú ves que alguien te ama, ¿cómo puede usted decir que no? Nadie puede rechazar un amor así tan grande y tan puro como nos da Dios. Por eso usted está aquí conmigo. Por eso usted, porque le ama a Dios, no necesitas decirlo, porque usted ama a Dios, estás aquí. Y porque Dios te ama a ti, yo estoy aquí, mis amadas. Y porque yo también amo a Dios, estoy aquí. Amén. Es tan exquisito, tan completo ese amor de Dios para nosotros. Amén. Así que vayamos contentas esta noche. ¿Cuál es el punto principal de esta historia, mis amados? El hombre y la mujer pecaron, pero Dios promete un Salvador. Salvador. Amén. Pongan ahí su respuesta. El hombre y la mujer pecaron, sí, eso. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Sí, el hombre y la mujer pecaron. Pero hay algo bonito, pero Dios promete un Salvador. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida, hay bastantes pecados. Por favor, si alguien puede participar conmigo. Adelante, Yolanda. Bueno, el pecado que yo veo, mi mayor pecado que veo en mí es mi desobediencia. Desobediencia, claro, excelente. ¿Alguien Es el mayor más? pecado. ¿Alguien más? Ya, yo lo digo entonces. En Génesis 3 vemos el propósito de Satán en sembrar la duda en la mente de Eva para que desconfiara de Dios. Y lo logró. Lo tentó y sembró la duda. Puso en duda que el amor de Dios estaba en ellos. Retrató al Señor, el dador de toda bendición, como un ser egoísta y envidioso. Cuando le dijo, ¿no? No quiere que tú sepas y que seas como Dios. Tú serás como Dios, le dijo a ella. ¿Y qué hizo ella? ¿Qué notó ahí en Dios? Dios me está mezquinando, no quiere que coma. Mira, ¿cierto? No quiere que coma, no quiere que sea como Dios, por eso no quiere que coma. Eso puede haber generado en la mente de Eva. Y por eso, en un acto de comprobación, si eso será cierto o no, cogió el fruto y lo comió. ¿Cierto? La mentira. Claro, o sea, puso en duda lo que Dios era para ellos. En vez del Dios, en vez que ella identificara que Dios es misericordioso y generoso, por eso ha prevenido, por eso le dio la prevención. No ha visto eso, sino lo ha visto lo malo, pues porque alguien estaba ahí tentando, poniendo, sembrando la duda. Por eso ustedes, mis amadas,
No se metan en cuchicheadas ni en críticas destructivas con otras personas, porque estas cosas aparecen ahí. Identifiquemos lo grande que puede ser una persona, en este caso Dios. Dios, identifiquemos su inmensa misericordia y su generosidad. Satán nos tenta a nosotros de la misma manera diciendo, ¿realmente Dios y su voluntad son buenos? Quiere hacernos poner en duda de que quién es Dios. Pero cuando usted y yo estamos fortalecidos en la roca y tenemos nuestro trabajo de cada día leer la palabra de Dios, no habrá ninguna duda de que Dios es perfecto, de que Dios es todopoderoso y tendrás la sabiduría para poder discernir lo bueno y lo malo. Vas a identificar cuando alguien miente y quiere estafarte, cuando alguien quiere dañarte. O sea, lo vas a percibir. ¿Por qué? Porque estás lleno, lleno, lleno de la palabra de Dios. Y Dios es quien te da la sabiduría. Y Él, cuando usted le pide, Señor, dame sabiduría, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué decisión voy a tomar? Señor, ayúdame, guíame. Ponte en mi mente ahora, pon en mi mente claridad. Y hasta, mis amados, hasta te trunca las cuentas bancarias para que no pagues. Y después cuando no has pagado y te das cuenta que era una estafa y se truncó tu cuenta para que no pagues, ¿qué dices? Gracias Dios, por arte de magia se ha truncado para que no seas estafado. ¿Te das cuenta? Todo eso increíblemente hace Dios, mis amados. Dudamos de la bondad de Dios, dudamos de la palabra de Dios, pecamos con incredulidad, deseamos lo que ha sido prohibido por Dios y eso sucede normalmente en nuestra vida cotidiana. Necesitamos aprender a ser más obedientes en todo. Adán, él es señalado para ser la cabeza de la familia. Cuando le obedeció a su mujer Eva, abandonó su liderazgo y escuchó a su esposa en vez de escuchar a Dios. Creemos mentiras. Ciertamente no morirás, cuando le dijo la serpiente a Eva. Creemos mentiras cuando alguien nos habla bonito. Creemos mentiras. Rápidamente somos fáciles de engañar. Por eso necesitamos ser amados, necesitamos orar bastante para tener la sabiduría de Dios en todas nuestras acciones. Muchos creen que el infierno no existe o creen que al final todas las personas serán salvas y nadie será condenado. Pero ten cuidado. Tenemos vergüenza y temor de Dios como Adán y Eva. Echamos la culpa a otros para salvarnos, pero no nos damos cuenta que nos hacemos daño. Mis amadas, ¿en qué versos y palabras en esta historia veo el amor de Dios conmigo? ¿Pueden ayudarme, por favor, con eso? Eh, Mayra, adelante. Ok, yo lo veo en varios versos. Primero lo veo en Génesis capítulo de versículo 9. Que a 9. pesar de que Dios sabía, porque Dios todo lo sabe, sabía que ya ellos habían pecado, Dios los buscó con todo su amor y todo su cariño. Desde el 9 hasta el 13, Dios dialoga con ellos. Ok, dime, ¿qué pasó? Explícame, ¿qué fue? Te dije que no hicieras esto y lo hiciste. Ahora explícame por qué. O sea, le está dando la oportunidad. Dios lo sabía, pero como padre amoroso escuchó a sus hijos. Ok, dime, ¿qué fue lo que pasó? Sí, ese demuestra también. Entonces, en el Génesis 3:15, pues que Dios pues nos promete la victoria, a pesar de todo el mal, qué sé yo, porque nos da la promesa de que iba a enviar pues a Jesucristo a través de una mujer que nos da su promesa. Dios los cubrió,
a pesar de su vergüenza, los protegió de hacerse un daño mayor, los sacó del vuelto, que a pesar de que quizás pues uno los vea mal, pero evitó de que el pecado durara por toda la eternidad. Si ellos comían del árbol de la vida, el pecado iba a durar siempre. Pues Dios evitando pues, que el hombre siguiera empeorando la cosa, pues evitó y los echó. Dios mostrando su amor, su compasión y su misericordia hacia nosotros, a pesar de nosotros meter siempre las patas. Yo lo veo. Muchas gracias, mi amada Mayra. Bien, excelente tu respuesta. Yo voy a compartir con ustedes lo que he podido encontrar, a ver si todos estamos con la Biblia y vemos en el versículo 8. Yo encuentro en el 8, en el 15, 20, 21 y 24. ¿Ya? A ver, veamos juntos. En el 8, Jehová Dios paseaba en el huerto. ¿Y qué hizo? El Dios Salvador que vino amorosamente en busca de sus criaturas caídas y reveló la fidelidad de su amor. Dios, el Creador cuya majestad había atacado por el pecado y quien había venido a señalarles su culpa. En el versículo 15, ¿qué veo? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. En el versículo 20, Eva en hebreo significa vida. Adán está mostrando su fe en la promesa de vida. En el 21, Jehová hizo túnicas y pieles y los vistió. Mire ese amor. Amén. Vamos al 24. Muy bien. Aquí veo el amor de Dios porque ya no podían continuar ellos. Parecía malo, sí, parecía malo lo que hizo Dios, pero no lo hizo por maldad, sino que necesitaba ejecutar ya el plan porque el plan había sido modificado, ¿cierto? Éramos inmortales y al comer dejamos de ser inmortales. Pero ahora él tenía que cambiar ese plan de destrucción que se había abierto para darle una solución y una forma de poder salvaguardar eso era sacarles del lugar santo, santo, porque ya eran pecadores y ellos estaban para convertirse en cenizas. Y Dios no quiso matarlos, por eso los sacó. Amén. Por eso dice, echó el hombre afuera del jardín y puso querubines para guardar el árbol de la vida. Si iban y comían nuevamente ese árbol, ¿qué iba a pasar? Se morían, pues. Y si ellos morían, ya no garantizaba la población de la tierra. ¿Qué pasó? Dios no quería que viviéramos eternamente en cuerpos esclavizados por el pecado, como los condenados al infierno. Una vez que hemos desobedecido, eso íbamos a hacer. Esto habría hecho imposible la gran obra de restauración de Cristo. Por eso ellos no podían quedarse en el lugar santo, santo. Bien, mis amadas, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Amén. Yo pediría sabiduría. Adelante, Edith. Adelante, Edith. Profe, pues yo pediría a Dios que me conceda sabiduría, inteligencia, entendimiento y discernimiento. Excelente. Leer más la Biblia. Ajá, que te ponga el querer y el hacer para que cada día leas más versículos y puedas ampliar tu conocimiento y puedas conocer más a Dios. Así es, amén. Es excelente. Gracias.
Bien, mis amadas, tenemos acá un tema importante también. Ya sé que nos estamos pasando un poquito. Nos quedamos como máximo 5 minutos más, por favor. El pecado original heredado. Después de todo esto que peca Adán y Eva, nosotros tenemos, mis amadas, una deuda. Y esa deuda se ha extendido hacia nosotros. Nosotros hemos nacido en pecado, ya concebidos en pecado. Nacimos en pecado, sí. Cuando vemos a un bebé recién nacido, solemos decir, qué bonito, tan inocente es un angelito. En cierto sentido es verdad. El bebé es una maravillosa creación de Dios. Pero en otro sentido debemos recordar que todo ser humano nace separado de Dios y necesita de su gracia. La Biblia enseña que desde el momento de la concepción ya somos pecadores. Porque mi padre y mi madre me concibieron en pecado. Pecado. Por lo tanto, un recién nacido es pecador. Aunque con sus manitos, con sus acciones en ese momento, no pecó por él ser un recién nacido, pero tiene el heredado el pecado original. Ustedes pueden ver ahí algunas referencias en Salmos 51:5, ¿sí? Ahí están las referencias, y en Romanos 3:12, que nos evidencian que nosotros tenemos el pecado, mis amadas. David confesó, mírame, yo fui formado en maldad, mi madre me concibió en pecado, en Salmo 51:5. Madre. Este pecado ha sido llamado pecado original, es decir, el pecado está en la raíz. En Romanos 3:12 nos dice, todos se desviaron y a una se han corrompido y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se dan cuenta de este versículo? Por más que en algún momento algunas personas dicen, pero yo no he matado, no he robado, yo me he dedicado a vivir bien, he ayudado a las iglesias, he ayudado a los huérfanos, he ayudado. Eso no te quita el pecado original. Y eso tampoco te hace ser bueno. Si no tienes a Cristo como tu Salvador, entonces, ¿de qué bueno estás hablando, mis amadas? Vamos a Romanos 5:12. Ustedes pueden ver en Romanos 5:12. ¿Sí? La Biblia presenta este pecado como culpa y corrupción hereditaria. Desde el momento de la concepción, compartimos la naturaleza caída de Adán y Eva. Caemos bajo la misma condenación que Dios pronunció sobre él por el primer pecado. En Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así también la muerte pasó a todos los humanos por cuanto todos pecaron. Pecaron. Y este no es una versión de su profesora, su hermana Amelia Torres. No, este es una afirmación que está en la Biblia. Entonces, ¿qué debemos hacer? El pecado y la culpa de Adán se transmiten a todos sus descendientes. Por eso al nacer ya estamos espiritualmente muertos y separados de Dios porque hemos heredado esa culpa y esa corrupción. En Efesios 2:3, por naturaleza éramos objetos de la ira de Dios. Por eso, mis amados, ahora que estamos vivos, y ustedes qué bien que están buscando de Dios, que están buscando crecer en la palabra de Dios, que están buscando conocer más a Dios, y mire cómo Dios le responde a usted ahora, a ustedes, los amo. Recibe estos versículos y comparte con otros que aún no conocen a Dios y muéstrales estos versículos de cómo no están salvos. Por más que digan, yo no he cometido, yo nunca he hecho nada malo, etcétera, etcétera. En resumen,
El pecado original es la culpa y la corrupción que todos heredamos de Adán, por la cual somos culpables ante Dios y estamos inclinados al mal desde nuestro nacimiento. Pero Dios no nos dejó en nuestro pecado. Él nos ama. Sí, mis amadas. Entonces la salvación está en Cristo. Veamos Romanos, ustedes tienen ahí la pantalla, veamos Romanos 5, 18 y 19 dice, pero Dios no nos dejó en nuestro pecado. ¿Qué nos dice en este versículo? Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, ¿ya? Muchos fueron constituidos pecadores, ahora también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Jesucristo obedeció perfectamente en nuestro lugar y murió por nuestros pecados. Así como por Adán vino el pecado y la muerte, por Cristo viene el perdón y la vida y la salvación a todos aquellos que creen en Jesús. Amén. Entonces ahora usted tiene la respuesta. Usted es tan bendecido en esta noche que está recibiendo la palabra pura de Dios y está hablando a su vida. Por eso recíbela, ámalo. Hoy cuando vas a acostarte, dale gracias a Dios por lo que hoy has aprendido, por lo que hoy Dios te ha hablado, por lo que hoy Dios te ha dicho y siéntete tranquila. Si estás bautizada, tú eres una de ellas. Eres una llamada, eres una elegida y eres una salvada por medio de nuestro Señor Jesucristo y puedes dormir en una completa tranquilidad y paz que lo que le está pasando a usted viene de Dios, porque te ama y porque me ama. Por la fe en Jesucristo tendremos comunión perfecta con Dios de nuevo, en el cielo, en Nuevo Edén, y todo esto lo dice en Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 5. Lo voy a leer para que sea completo en esta noche. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella y sus siervos lo adorarán y verán su rostro y llevarán su nombre en el frente. Allí no volverá a haber noche, no habrá falta de luz de ninguna lámpara, ni la luz del sol, porque Dios es el Señor que iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Usted quiere eso, amada hermana, amado hermano? Sí quieres, por eso estás aquí. Yo también quiero, por eso estoy aquí. Y porque amo a Dios, porque usted ama a Dios, está aquí. Y pues porque Dios ha puesto este querer, sigamos viniendo cada noche, cada clase, que será una noche de bendición para usted y para mí. Muchas gracias. Por favor, ver el video de la lección número 4 para la próxima clase y leer el libro de Génesis capítulo 6 del 9 al 17. Oremos. Amado Padre Celestial, reconocemos con tristeza que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva y que también nosotros hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Te confesamos nuestras faltas y te damos gracias porque en tu gran amor no nos dejaste perdidos, Padre, sino que nos diste la promesa de tu Salvador, de tu Hijo.
Gracias por Jesús, porque cumpliste esa promesa. Tú obedeciste perfectamente en nuestro lugar y llevaste sobre ti el castigo que merecíamos. Fortalece nuestra fe en tu perdón y haz que por gratitud nosotros vivamos confiados en tu gracia y vivamos obedeciendo tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe cada día a vivir como hijos redimidos, esperando el día en que viviremos contigo para siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Mis amadas, Amén. esta Amén. clase fue más que maravillosa para mí y pues doy gracias a Dios por la vida de ustedes y que Dios os bendiga. Gracias, pastora. Fue tan Bendiciones. hermoso hoy. Gracias, Estoy bendiciones a La todas. bendiga. Muchas bendecida Buenas bendiciones. noche. noches. Nos vemos la próxima clase. Las Feliz amo. noche. Bendiciones. Gracias por Pastora, quedarse. Bendiciones. Un abrazo, Buenas maestra, y mis noches. un abrazo muy condolencias. fuerte Mis Gracias. y mis condolencias. más sinceras Más condolencias por sentido. el fallecimiento de su padre. Dios la Gracias. bendiga y le Gracias, fortalece. bendiciones. Y mis Gracias. Que el Señor condolencias, las bendiga. profe. Gracias, Dios la pastora. bendiga. Bendiciones. Amén. Bendiciones, buenas noches a todas. Buenas noches a todos. Bendiciones. Un Buenas abrazo noches. grande, un abrazo Chao, grande a chao. distancia. Cariños. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Muchas bendiciones, maestra. Cariños. Gracias Mi por Ofelia linda. Mi la Edith, mi lección de Laura. hoy. Mi Sí, Ofelia. gracias, Bendiciones. Las amo en el amor del Gracias. Señor. Bendiciones, Chao, nuestra chao. querida maestra. y maestra, le dé fortaleza a Dios Amén. de Me proceso. quebré al último porque he leído la promesa de Dios y sé que papá está ahí. Amén, aleluya, gloria a Amén, Dios. así es, hermano. Amén, papá. Cariños en Cristo. Chao, chao. Chao. Bendiciones, Bendiciones. Amén. bendiciones. Chao. Mi Bendiciones. Buenas Ofelia, mi noches. Sara, mi Edith, mi Laura. Chao. Sí, gracias, pastor. Gracias. Que el Chao. Señor lo consuela, Sí, que le dé Gracias. fortaleza. Así que será. le dé esa paz. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ti Va, nos por tus vemos. palabras. Chao, chao.